El viento nocturno soplaba con fuerza contra las ventanas del antiguo edificio de la Universidad Nacional de las Artes en Buenos Aires. Julia Ferrer ajustó la correa de su mochila mientras caminaba por el pasillo del cuarto piso del dormitorio estudiantil. Su nuevo hogar, la habitación 411. Las advertencias de sus compañeros no le preocupaban. «Eres valiente, pero esa habitación está maldita», le había dicho Valeria, su compañera de clase en el taller de actuación. Julia se limitó a reír. No creía en fantasmas ni en supersticiones. Si alguien había inventado historias para asustar a los nuevos residentes, ella no iba a caer en ese juego. Al empujar la puerta de su habitación, un ligero crujido resonó en el pasillo vacío. Dentro, el aire olía a humedad y a muebles viejos. La cama estaba cubierta con una sábana polvorienta y la lámpara de escritorio parpadeó débilmente cuando la encendió. Julia dejó su maleta junto a la cama y se dejó caer sobre el colchón. «Bueno, no está tan mal», murmuró para sí misma. La primera noche pasó sin incidentes. Solo el sonido ocasional del viento y las tuberías viejas resonaban en el silencio del dormitorio. Pero en la segunda noche, algo cambió. Exactamente a la medianoche, un golpe seco sonó en la puerta. Julia se incorporó de golpe. Miró su teléfono, 12. Volvió a escucharlo. Toc, toc, toc. Se levantó con cautela y abrió la puerta. Frente a ella estaba una chica delgada, de piel pálida y ojos grandes, cubiertos por una sombra de agotamiento. Su cabello negro, ligeramente húmedo, caía sobre su rostro. «Perdón, mi puerta no abre y no tengo dónde pasar la noche. ¿Puedo quedarme aquí?», preguntó la chica con voz suave. Julia dudó por un instante, pero luego se encogió de hombros. No había razón para rechazarla. «Claro, pasa. ¿Cómo te llamas?» «Sofía», susurró la chica antes de entrar y sentarse en la otra cama. Durante el resto de la noche, Sofía permaneció en silencio. No tocó su teléfono ni pareció tener interés en conversar. Julia sintió un escalofrío en el aire, pero lo atribuyó al viejo sistema de calefacción del edificio. A la mañana siguiente, cuando Julia despertó, la cama donde Sofía había dormido estaba intacta. No había señales de ella. Convencida de que se había marchado temprano, Julia siguió con su rutina. Sin embargo, al contarle a Valeria sobre la visitante nocturna, el rostro de su amiga se puso pálido. «Julia», murmuró Valeria, con una mezcla de incredulidad y miedo. «No hay ninguna estudiante llamada Sofía viviendo en este piso». Un escalofrío recorrió la espalda de Julia. Y entonces, aquella noche, volvieron a golpear la puerta. La respiración de Julia se volvió más pesada cuando escuchó el sonido otra vez. Toc, toc, toc. Era la misma secuencia de golpes de la noche anterior. Lenta, insistent. Miró su teléfono, 12. El aire en la habitación se sentía denso, como si algo invisible la estuviera oprimiendo. Tragó saliva y se acercó a la puerta. Sus dedos temblaban ligeramente al tocar el picaporte. «Seguro es alguna broma», se dijo en voz baja, tratando de convencerse. Abrió la puerta de golpe. El pasillo estaba vacío. Frunció el ceño y asomó la cabeza, mirando a ambos lados. Solo las luces parpadeantes y el eco lejano de un grifo goteando rompían el silencio. Dio un paso afuera y se estremeció al sentir una brisa helada. No había ventanas abiertas cerca. Cerró la puerta de un portazo, su corazón latiendo con fuerza. «Estoy sugestionada», pensó, pero el malestar en su estómago le decía otra cosa. Esa noche, le costó dormir. El día siguiente transcurrió con normalidad, aunque Julia no podía quitarse de la cabeza la sensación de que alguien la observaba. Al anochecer, decidió hablar con Mateo, un estudiante de cine que siempre estaba al tanto de las historias del dormitorio. «¿Qué sabes de la habitación 411?» le preguntó mientras se sentaban en una mesa del comedor universitario. Mateo arqueó una ceja. «¿Ya te diste cuenta de que algo no anda bien?» Julia rodó los ojos. «No exaggeres. Solo quiero saber por qué la gente evita hablar de ese cuarto». Mateo se inclinó sobre la mesa y bajó la voz. «Hace unos años, una chica vivía ahí. Se llamaba Sofía Duarte. Era estudiante de teatro, muy talentosa, pero algo pasó». Julia sintió un escalofrío al escuchar el nombre. «¿Qué le pasó?» Mateo suspiró. «Un día dejó de ir a clases. Sus amigos la buscaron, pero nadie la encontró.
Su puerta estaba cerrada por dentro, y cuando la abrieron, no había nadie. Todas sus cosas seguían ahí, pero Sofía había desaparecido sin dejar rastro. Julia se cruzó de brazos, tratando de ocultar la inquietud que crecía en su interior. Tal vez solo se fue sin avisar. Mateo negó con la cabeza. El problema es que, después de su desaparición, los estudiantes que se quedaban en la 411 decían que alguien llamaba a la puerta cada medianoche. Algunos incluso decían haber visto a una chica con el cabello mojado pidiendo quedarse. El estómago de Julia se encogió. «Eso es ridículo», murmuró, pero su voz carecía de convicción. Mateo la miró fijamente. «Dime la verdad, Julia. ¿Alguien llamó a tu puerta?» Ella abrió la boca para responder, pero en su mente solo resonaban las palabras de Valeria. «No hay ninguna estudiante llamada Sofía en este piso». Esa noche, cuando el reloj marcó la medianoche, los golpes regresaron. «Toc, toc, toc». Y esta vez, Julia no estaba segura de querer abrir la puerta. El sonido retumbó en la habitación, más insistente que las noches anteriores. «Toc, toc, toc». Julia apretó las sábanas entre sus dedos. Su cuerpo entero estaba tenso, el miedo hormigueando en su piel. Miró hacia la puerta. Bajo la luz tenue de su lámpara de escritorio, vio una sombra tenue proyectada en el suelo. Había alguien allí. Su respiración se aceleró. Pensó en la historia de Mateo, en la advertencia de Valeria. Pero sobre todo, pensó en Sofía. «No es real, no es real», susurró, abrazándose las rodillas. Pero el silencio no duró mucho. «Toc, toc, toc». Julia apretó los dientes. «Si no abro la puerta, esto no terminará». Inspiró hondo, se levantó y avanzó lentamente. Su mano temblorosa tocó el picaporte. Lo giró. La puerta se abrió con un leve chirrido. Sofía estaba allí. Su silueta parecía más pálida que antes. Su cabello seguía cayendo húmedo sobre su rostro. Sus ojos oscuros, insondables, se fijaron en Julia. «Por favor, ¿puedo quedarme aquí?», susurró con una voz quebrada. Julia sintió que el aire se volvía más frío. «¿Quién eres realmente?», preguntó, su voz apenas un hilo. Sofía inclinó la cabeza, como si la pregunta la sorprendiera. Luego, lentamente, dio un paso dentro de la habitación. Julia quiso retroceder, pero sus pies no respondieron. «¿No lo recuerdas?», murmuró Sofía, su voz cada vez más distante. «¿Recordar qué?». Julia sintió un nudo en el estómago. Sofía levantó la mirada y sonrió débilmente. «Tú también vivías aquí». El corazón de Julia se detuvo. «Eso no es cierto. Yo acabo de mudarme». «No, tú estuviste aquí antes. Pero lo olvidaste». El mundo pareció girar a su alrededor. Julia sintió un vértigo inexplicable. Imágenes borrosas destellaban en su mente. La habitación, un espejo roto, su reflejo distorsionado, una sensación de ahogo. «No», susurró, llevándose las manos a la cabeza. Sofía dio un paso más, su rostro a solo centímetros del suyo. «Nosotras compartimos este cuarto, hasta que desaparecimos». Julia sintió un frío gélido recorrer su espalda. En un instante de lucidez, giró sobre sus talones y corrió hacia la puerta. Pero la habitación ya no era la misma. Las paredes se oscurecieron, la luz parpadeó, y cuando miró el espejo junto a su cama, vio su reflejo. Solo que, no era su reflejo, era Sofía. Y Julia ya no estaba allí. El aire en la habitación se volvió espeso, cargado de algo indescriptible. Julia sentía un frío helado recorriéndole la espalda mientras observaba a Sofía, cuya figura parecía más nítida y tangible que nunca. «Nosotras desaparecimos», repitió Sofía en un susurro casi melancólico. Julia tragó saliva, su mente luchando por comprender lo que estaba ocurriendo. «No, eso no puede ser verdad». Sus palabras se ahogaron en su garganta. Sofía alzó una mano temblorosa y señaló el escritorio. «Si no me crees, busca en el cuaderno». El corazón de Julia latía con fuerza cuando giró lentamente hacia el viejo escritorio. Bajo la luz parpadeante, un cuaderno de tapa desgastada descansaba allí, cubierto de una fina capa de polvo. Con manos temblorosas, lo tomó y lo abrió. Las primeras páginas estaban llenas de garabatos y frases sin sentido, como si alguien hubiera escrito frenéticamente en un estado de desesperación. Pero a medida que pasaba las hojas,
Las palabras comenzaron a tomar forma. Mi nombre es Julia Herrera. Vivo en la habitación 411. Julia sintió un escalofrío al leer su propio nombre. Algo no está bien. Escucho susurros en la noche, pasos en el pasillo cuando no hay nadie. A veces siento que me están observando. Pero lo peor es el espejo. Algo está mal con él. Veo cosas que no deberían estar allí. Las manos de Julia se crisparon sobre el papel. Sofía sigue apareciendo. Dice que debo recordar. Pero no sé qué significa. Porque dice que yo también desaparecí. Yo estoy aquí, ¿verdad? La última línea estaba escrita con una presión tan fuerte que el papel casi se rasgaba. Si estás leyendo esto, entonces yo también me convertí en un recuerdo. El cuaderno cayó al suelo. Julia sintió que su cabeza daba vueltas. Se aferró al borde del escritorio, tratando de controlar el pánico. Esto es una broma, jadeó. Pero cuando levantó la vista, el reflejo en el espejo la paralizó. No era su habitación lo que veía reflejado. Era una versión de la habitación en ruinas. Las paredes estaban agrietadas y mohosas, la cama destrozada, y la ventana estaba completamente tapiada. Y en medio de todo eso, estaba ella. Pero no era ella. Era Julia, pero con una expresión vacía, sus ojos hundidos y su piel pálida como la de un cadáver. Su otro yo sonrió. Bienvenida de nuevo. Julia gritó. Un golpe fuerte en la puerta la hizo girar de golpe. ¡Julia! Era la voz de Mateo, amortiguada por la madera. ¡Abre la puerta! Julia corrió hacia la puerta y giró la manija con desesperación. No se movía. Estoy aquí. Ayúdame. La puerta está trabada. Valeria fue a buscar ayuda. Resist. Julia sintió que el aire en la habitación se volvía más frío. Se giró hacia el espejo. Sofía estaba allí dentro, con la otra Julia a su lado. Ambas la miraban fijamente. No puedes escapar, dijeron al unísono. La luz parpadeó violentamente. Y luego, todo se apagó. La oscuridad lo consumió todo. Julia sintió que su cuerpo se paralizaba. No podía ver nada, pero sentía que no estaba sola. Una presencia fría la envolvía, como si la habitación respirara a su alrededor. No puedes escapar. La voz de Sofía resonó en la negrura. Julia intentó moverse, pero sus piernas no respondían. Era como si el aire mismo se hubiera convertido en un peso insoportable sobre su cuerpo. De repente, una tenue luz azulada iluminó la habitación. El espejo. Julia lo vio de nuevo, pero esta vez, algo había cambiado. La otra Julia ya no estaba sola. Decenas de figuras sombrías emergían lentamente detrás de ella. Sus rostros estaban borrosos, sus cuerpos apenas distinguibles entre las sombras, pero sus ojos, esos ojos brillaban con un resplandor espectral. ¿Nos recuerdas ahora?, susurraron al unísono. Julia sintió un terror visceral. Su reflejo en el espejo la miró con una sonrisa torcida. Ahora entiendes, ¿verdad? Julia negó con la cabeza. No, esto no es real. Yo estoy viva. Sofía apareció a su lado en el reflejo, su expresión llena de tristeza. Yo también lo pensé, hasta que recordé la verdad. Julia sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. De repente, la puerta de la habitación se sacudió violentamente. ¡Julia! La voz de Mateo sonó desesperada. Valeria ha traído ayuda. Vamos a sacarte de ahí. Julia reunió todas sus fuerzas y corrió hacia la puerta. Pero justo cuando sus dedos tocaron la manija, una fuerza invisible la arrastró hacia atrás. Cayó de espaldas al suelo, jadeando. No puedes irte, susurró Sofía, acercándose. Aún no. Julia sintió que su mente se quebraba. ¿Por qué? ¿Qué quieres de mí? Sofía se arrodilló junto a ella, su rostro cargado de una tristeza infinita. No se trata de lo que quiero. Se trata de lo que eres. Julia abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hacerlo, sintió un golpe ensordecedor. La puerta se abrió de golpe. La luz del pasillo irrumpió en la habitación, cegándola momentáneamente. Mateo y Valeria entraron corriendo, seguidos de un guardia de seguridad. ¡Julia! Valeria se acercó y la tomó de los hombros. ¿Estás bien? Julia parpadeó, aturdida. La habitación parecía normal. No había sombras. No había reflejos extraños. Pero Sofía aún estaba allí.
de pie en la esquina. «Corre», susurró, y por primera vez, su voz sonó asustada. Julia no lo dudó. Se puso de pie de un salto y salió corriendo al pasillo, sintiendo que algo invisible intentaba aferrarse a ella. Cuando Mateo y Valeria la sacaron de la habitación, el guardia cerró la puerta con un golpe. El silencio cayó sobre ellos. Julia respiró entrecortadamente, su cuerpo temblando. Mateo la miró con preocupación. ¿Qué pasó ahí dentro? Julia abrió la boca, pero no tenía respuesta. Solo sabía una cosa. Nunca volvería a la habitación 411. Pero mientras se alejaban por el pasillo, no pudo evitar girar la cabeza una última vez. La puerta de la habitación 411 seguía cerrada. Pero en la pequeña ventana de cristal, una sombra se dibujaba en la oscuridad. Observándolos, esperando. El aire nocturno en el pasillo se sentía pesado mientras Julia, Mateo y Valeria se alejaban apresuradamente de la habitación 411. Ninguno hablaba, pero la tensión era palpable. Cuando llegaron a la sala común, Julia se desplomó en un sillón, todavía temblando. «No podemos quedarnos aquí», susurró. Mateo asintió. «Vamos a hablar con la administración. Que te cambien de habitación». Valeria frunció el ceño, preocupada. «Julia, ¿qué viste ahí dentro?» Julia abrió la boca, pero se detuvo. ¿Cómo podía explicar lo que había pasado? ¿Cómo describir la sensación de ser arrastrada hacia algo que no comprendía? Finalmente, murmuró. No estaba sola. Sus amigos intercambiaron miradas. «¿A qué te refieres?», preguntó Mateo. Julia apretó los labios, recordando la sombra en el espejo, las voces susurrantes y el mensaje en el cuaderno. «Sofía me dijo que yo también desaparecí». Valeria se estremeció. «Eso no tiene sentido. Estás aquí. Estás con nosotros». Julia quiso creerlo, pero una duda persistente se arraigó en su mente. Se levantó bruscamente. «Tengo que comprobar algo». «¿Qué? No estarás pensando en volver ahí», exclamó Mateo. «No, pero necesito ver los registros del dormitorio». Pocos minutos después, Julia y sus amigos irrumpieron en la oficina del supervisor del edificio. El guardia que los había rescatado los miró sorprendido. «Chicos, es tarde. ¿Qué hacen aquí?» «Necesito ver el registro de los estudiantes que han ocupado la habitación 411», dijo Julia con firmeza. El guardia dudó. «Eso no es información que pueda». «Por favor», insistió. «Es importante». El hombre suspiró y se giró hacia un archivador metálico. Sacó una carpeta polvorienta y la abrió sobre el escritorio. «Aquí está. Habitación 411». Julia contuvo el aliento mientras sus ojos recorrían la lista de nombres. De pronto, su sangre se heló. Ahí estaba el nombre de Sofía. Y justo debajo de él, Julia Herrera. El mundo pareció detenerse. «No, esto no puede ser», susurró. Mateo y Valeria se inclinaron sobre la lista y sus rostros palidecieron. «Julia». Valeria la miró con incredulidad. «Pero, tú llegaste este año». Julia respiró con dificultad. Eso es lo que creía. Pero si su nombre estaba ahí, ¿qué significaba eso? El guardia hojeó las páginas. «Aquí dice que ambas», su voz se apagó, «desaparecieron hace 2 años». Mateo se alejó un paso. «Esto tiene que ser un error». Julia sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Se giró lentamente hacia un espejo en la pared de la oficina. Su reflejo estaba allí, pero algo estaba mal. La Julia en el espejo la observaba con una expresión vacía, como si ya hubiera entendido lo que ella aún no podía aceptar. Y entonces, su reflejo sonrió. La luz en la oficina parpadeó. El guardia se tensó. Valeria dio un paso atrás. Mateo susurró. «Julia, ¿qué eres?» Pero Julia no tenía respuesta, porque en ese momento entendió la verdad. Y lo peor de todo, era demasiado tarde.